Un millonario, atrapado en una rutina de lujo y soledad, vio cómo su vida daba un giro inesperado tras encontrarse con un niño de la calle con una mirada llena de esperanza. Lo que parecía ser un encuentro casual se convirtió en una experiencia transformadora cuando, a través de una simple conversación, el pequeño reveló verdades que ni todo el dinero del mundo podía comprar. Pero lo más impactante llegó después. Aquel niño, con su sabiduría sorprendente, compartió algo que cambiaría para siempre la visión del millonario sobre la vida. ¿Qué podemos aprender de este encuentro inesperado? Prepárate para una historia que te emocionará y te hará reflexionar. Antes de continuar, no olvides dejar tu me gusta e inscribirte en el canal para más relatos como este, llenos de lecciones que tocan el corazón. Adrián Ferrer es un nombre que despierta admiración y envidia a partes iguales. Empresario de renombre, con un imperio de bienes raíces que abarca medio mundo, su éxito es tan sólido como los rascacielos que lleva su firma. A sus 48 años, se ha convertido en un símbolo de la autosuficiencia y del triunfo profesional, aunque su personalidad tiende a alejar a quienes le rodean. Para muchos, es el epítome del hombre hecho a sí mismo. Para otros, simplemente, un hombre demasiado distante. Su vida gira en torno a transacciones millonarias, cenas exclusivas y viajes en jet privado, un mundo tan resplandeciente como impersonal. Adrián nunca se detiene a mirar por la ventanilla de su coche de lujo. Las calles y sus historias parecen no pertenecer a su realidad. Aunque su calendario está repleto, no hay espacio para algo que no sea su trabajo. Cada decisión está calculada y cada relación estrictamente profesional. Desde Minoex fuera, su vida parece un sueño. Vive en una mansión minimalista en las afueras de Madrid, con vistas a la sierra, donde cada rincón está diseñado con precisión quirúrgica. Sin embargo, este paraíso moderno tiene un silencio incómodo. No hay risas ni historias compartidas, solo paredes frías y un lujo abrumador que subraya su soledad. Para Adrián, el éxito siempre ha sido sinónimo de cifras y reconocimientos, no de conexiones humanas. Aunque es conocido por su frialdad, Adrián no siempre fue así. En su juventud, era un hombre ambicioso, pero también soñador, alguien que aspiraba a construir algo que cambiara el mundo. Con el tiempo, el hambre de logros lo consumió, y los valores que una vez tuvo quedaron enterrados bajo capas de ambición. El dinero, como el agua, acabó moldeando la piedra que era su corazón. Las personas cercanas a él describen a Adrián como impenetrable, alguien que rara vez deja ver su lado humano. Su vida privada está blindada, y apenas concede entrevistas que no estén enfocadas en sus logros empresariales. Para sus empleados, es un jefe exigente pero justo. Para sus socios, un estratega brillante. Pero para el resto del mundo, Adrián no es más que un hombre en una torre de marfil. A pesar de todo su éxito, hay momentos, cuando el día termina, en los que Adrián siente una leve punzada en el pecho. No lo comparte con nadie, pero esa sensación lo persigue en los silencios de su mansión. Quizás sea el eco de algo que ha perdido, una conexión que nunca permitió florecer. Sin embargo, como todo en su vida, lo ignora y sigue adelante, convencido de que el tiempo y el esfuerzo justifican cualquier vacío. El millonario es un hombre que vive desconectado de las emociones que le rodean, convencido de que su riqueza es el escudo que lo protege del mundo. Pero lo que no sabe es que, a veces, las lecciones más grandes no vienen del éxito, sino de los lugares más inesperados. Su arrogancia, camuflada como confianza, está a punto de ser desafiada de una manera que jamás imaginaría. Con esta introducción, el escenario está preparado para el cambio. Adrián Ferrer, el hombre que cree tenerlo todo bajo control, está a punto de enfrentarse a algo que ni su dinero ni su poder pueden solucionar. Una lección de vida que llegará de la fuente más improbable. Cada mañana, Adrián Ferrer comienza su día de manera casi mecánica. Un café negro servido en una taza de porcelana fina, el periódico desplegado en su mesa de mármol italiano y un silencio absoluto que solo es roto por el sonido de sus pasos sobre el suelo pulido. Su rutina está tan meticulosamente diseñada
que no deja margen para lo inesperado. Desde las 7 de la mañana hasta la medianoche, su agenda está repleta de reuniones, llamadas y decisiones que mueven millones. Su despacho, en el piso más alto de un rascacielos en el corazón financiero de Madrid, es una extensión de su personalidad, austero, minimalista y con vistas imponentes. Allí, Adrián orquesta el destino de su imperio, rodeado de tecnología de punta y un equipo de asistentes que anticipan cada una de sus necesidades. Sin embargo, entre esas paredes de cristal y acero, no hay espacio para algo tan intangible como las emociones. La vida de Adrián está marcada por el lujo, pero también por un vacío que no sabe reconocer. Sus trajes a medida, su colección de relojes exclusivos y sus coches de alta gama son símbolos de éxito, pero también barreras que lo separan del mundo real. Cuando se desliza por las calles en su coche deportivo, las miradas que atrae son de admiración, aunque algunas también cargan con una mezcla de resentimiento y curiosidad. El millonario evita todo lo que le haga salir de su zona de confort. Las invitaciones a eventos benéficos son rechazadas educadamente, y los discursos sobre responsabilidad social le parecen solo palabras vacías. En su mente, el mundo es una jungla donde cada uno debe luchar por lo suyo. Si él lo logró, ¿por qué no pueden los demás? Este pensamiento, aunque práctico, lo ha llevado a perder la empatía con las realidades que enfrentan aquellos que no tienen su fortuna. Su mansión, un refugio de modernidad, está aislada del ruido de la ciudad. Allí no hay visitas inesperadas ni sonidos de niños jugando. Todo está calculado para mantener el orden y la perfección que él considera esenciales. Sin embargo, esa perfección esconde una verdad. Adrián vive rodeado de cosas, pero alejado de personas. Incluso sus relaciones más cercanas, si es que pueden llamarse así, están basadas en intereses y formalidades. A pesar de todo, Adrián no es completamente ajeno a las contradicciones de su vida. Hay momentos, quizás al final de un día especialmente agotador, en los que su mente divaga. Se pregunta si todo el esfuerzo vale la pena, si su éxito tiene algún propósito más allá del reconocimiento y el poder. Pero esas dudas son rápidamente ahogadas por su afán de mantener su estatus. Adrián prefiere no detenerse a pensar en lo que podría estar perdiendo. La desconexión del millonario no es solo con los demás, sino también consigo mismo. Las decisiones que toma cada día están guiadas por el pragmatismo, pero han dejado de tener alma. Su vida, a pesar de sus logros, carece de color. Todo es blanco, negro y gris como las cifras en sus informes financieros. Sin saberlo, Adrián está atrapado en una cárcel que él mismo ha construido. Pero como el destino suele ser irónico, la rutina que tanto esfuerzo le ha costado mantener está a punto de romperse. En un giro inesperado, su camino se cruzará con alguien que no tiene nada, pero que lo cambiará todo. La vida de Adrián Ferrer está a punto de volverse más humana, aunque él todavía no lo sepa. Era una mañana como cualquier otra en la vida de Adrián Ferrer. O al menos eso parecía, al principio. El cielo estaba nublado, y la ciudad bullía con el ruido habitual de los coches y transeúntes. Adrián había salido de su mansión temprano para asistir a una reunión clave que podría definir su próximo gran proyecto. Sin embargo, en un giro inesperado, un desvío en la carretera cambió por completo el curso de su día. La razón del desvío era una protesta en el centro de la ciudad. Decenas de personas se habían congregado con pancartas y cánticos, exigiendo soluciones a la crisis de vivienda, aunque a Adrián aquello le parecía un inconveniente menor. Su chofer, obligado a buscar una ruta alternativa, lo llevó por calles que nunca había recorrido. Calles que, para su sorpresa, mostraban una realidad que había ignorado durante años. Adrián, acostumbrado a ver la vida a través de los cristales polarizados de su coche, sintió una incomodidad nueva. Las fachadas deterioradas, los grafitis y los rostros cansados de las personas que deambulaban por esas calles parecían historias vivas que lo observaban de vuelta. Por primera vez en mucho tiempo, el lujo que lo rodeaba se sintió fuera de lugar como un traje demasiado ajustado.
El destino quiso que su coche quedara atrapado en un callejón sin salida. Mientras su chofer intentaba maniobrar, Adrián se vio obligado a observar su entorno con más detenimiento. Allí, en una esquina, un grupo de niños jugaba con un balón desinflado, sus risas resonando en contraste con la precariedad del lugar. Uno de ellos, un chico delgado con ojos grandes y expresivos, llamó particularmente su atención. Adrián no sabía por qué, pero aquel niño parecía diferente. Mientras los demás corrían tras el balón, él permanecía sentado en un bordillo, observando. Había en su postura algo que reflejaba una madurez inusual, como si entendiera cosas que no correspondían a su edad. Fue un instante fugaz, pero suficiente para sembrar en Adrián una curiosidad que no pudo ignorar. Sin previo aviso, una mujer mayor golpeó la ventanilla del coche de Adrián, pidiéndole ayuda con una urgencia desgarradora. El millonario, desconcertado, no supo qué responder. Su chofer intervino rápidamente, cerrando la conversación y alejando el coche de la escena. Sin embargo, ese breve encuentro dejó una marca, un recordatorio de lo vulnerable que podía ser la vida para quienes vivían al margen de su mundo. Cuando finalmente lograron salir del callejón, Adrián no pudo evitar mirar por el retrovisor una última vez. Allí seguía el niño, ahora de pie, observándolo con una expresión difícil de descifrar. Era como si sus ojos intentaran decirle algo que las palabras no podían expresar. Aquella mirada lo acompañó durante el resto del día, un eco silencioso que se resistía a desaparecer. Esa noche, en la soledad de su mansión, Adrián se sorprendió pensando en lo ocurrido. Por primera vez en años, las cifras y los negocios quedaron relegados a un segundo plano. En su mente, las imágenes de las calles que había recorrido y el rostro de aquel niño se repetían como una película. Aunque no lo sabía aún, algo dentro de él había comenzado a cambiar. Ese día, que parecía insignificante, marcó el inicio de una transformación que Adrián jamás habría imaginado. El mundo, con todas sus contradicciones y desafíos, había tocado a su puerta, y aunque él intentara ignorarlo, esa puerta ya no volvería a cerrarse por completo. Días después del inesperado desvío, Adrián no podía sacarse de la cabeza aquel rostro. Sentía una incomodidad persistente, como si algo no encajara en su vida perfectamente ordenada. Fue esa sensación la que lo llevó a regresar al lugar, esta vez solo y sin el blindaje de su coche de lujo. Vestido de manera más discreta, con gafas de sol que ocultaban parcialmente su rostro, Adrián caminó por aquellas calles desconocidas, buscando respuestas que no sabía que necesitaba. No tardó mucho en encontrarlo. El niño estaba en el mismo lugar, sentado en el bordillo, aunque esta vez dibujaba en un cuaderno desgastado. Adrián se detuvo a pocos metros, observándolo desde la distancia. Había algo magnético en la serenidad del niño, en la forma en que parecía abstraído de la dureza de su entorno. Finalmente, se armó de valor y se acercó, consciente de lo absurdo que podía parecer un hombre como él, iniciando una conversación en aquel contexto. «¿Qué dibujas?», preguntó Adrián, con una voz que intentaba sonar amable, pero que traicionaba su incomodidad. El niño alzó la vista lentamente, sin mostrar sorpresa ni temor. Lo miró directo a los ojos con una madurez que descolocó al millonario. Luego bajó la mirada al dibujo, un paisaje de colores vivos que contrastaba con la grisura de su alrededor. «Dibujo como imagino que sería un lugar bonito para vivir», respondió con una calma que dejó a Adrián sin palabras por un momento. La honestidad del niño fue como un golpe suave pero certero. Adrián, acostumbrado a rodearse de conversaciones calculadas y halagos vacíos, no sabía cómo reaccionar. Se sentó en un banco cercano, intentando procesar aquella simplicidad tan desarmante. Durante un breve instante, ambos permanecieron en silencio. Un puente invisible comenzaba a formarse entre sus mundos. «¿Vives por aquí?», preguntó Adrián, rompiendo el silencio con una curiosidad genuina. El niño asintió, señalando un edificio en ruinas al final de la calle. «Allí, en el tercer piso, pero no siempre podemos quedarnos. A veces tenemos que irnos cuando no hay dinero para pagar». Adrián sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a escuchar historias así, no de primera mano.
Siempre había visto la pobreza como un dato estadístico, algo lejano y abstracto. Ahora, sin embargo, tenía un rostro y una voz que no podía ignorar. El niño continuó hablando, como si Adrián fuera un viejo conocido. Le contó cómo su madre trabajaba largas horas limpiando casas y cómo él intentaba cuidar a su hermana menor mientras ella estaba fuera. Había en sus palabras una mezcla de resignación y esperanza que Adrián no entendía del todo. ¿Cómo podía alguien tan pequeño cargar con tanto y aún así sonreír mientras hablaba de su vida? En algún momento de la conversación, Adrián dejó de sentirse como un intruso. El niño, con su franqueza y su calidez, lo había desarmado por completo. ¿Tienes familia?, preguntó el niño de repente, con una curiosidad desprovista de malicia. Adrián tardó unos segundos en responder. Era una pregunta sencilla, pero le golpeó en lo más profundo. No como tú, respondió finalmente, con un tono que revelaba más de lo que él habría querido. El primer encuentro entre Adrián y el niño fue breve, pero suficiente para plantar una semilla en el corazón del millonario. Mientras en pie, se despedía y regresaba a su coche. Adrián sabía que algo había cambiado. Aquel niño, con su inocencia y su sabiduría, había comenzado a abrir una puerta que él había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. El niño se llama Lucas, aunque muchos en su barrio lo llaman el soñador. Tiene apenas 10 años, pero su mirada parece haber vivido mucho más. Su cabello oscuro y revuelto enmarca un rostro delgado, curtido por el sol y la dureza de la vida en la calle. Sin embargo, sus ojos grandes y brillantes son un reflejo de algo más profundo, una esperanza indomable que desafía las circunstancias que lo rodean. Lucas vive con su madre y su hermana menor en un edificio en ruinas, donde las paredes se agrietan y las ventanas están cubiertas con plásticos para evitar el frío. Su hogar, si es que puede llamarse así, carece de muchas cosas: agua caliente, seguridad y a menudo comida suficiente. Pero, a pesar de todo, Lucas nunca deja de sonreír, especialmente cuando habla de sus sueños. Desde muy pequeño, Lucas demostró una curiosidad insaciable. Mientras otros niños jugaban en las calles, él se sentaba a observar las estrellas o a imaginar mundos mejores en los que su familia pudiera vivir sin preocupaciones. Con un viejo cuaderno y unos lápices que alguien le regaló, comenzó a dibujar sus sueños: casas luminosas, jardines llenos de flores y cielos despejados. Para él, esos dibujos no eran solo fantasías, eran promesas silenciosas de que un futuro mejor era posible. Aunque su vida está marcada por la incertidumbre, Lucas ha desarrollado una fortaleza emocional que desconcierta a quienes lo conocen. La ausencia de su padre, quien los abandonó cuando él era muy pequeño, lo obligó a asumir responsabilidades que ningún niño debería cargar. Cuida de su hermana como si fuera un adulto, asegurándose de que coma antes que él y contándole historias para que pueda dormir en las noches más difíciles. Lo que hace a Lucas realmente especial es su capacidad de ver más allá de lo evidente. Para él, la vida no se define solo por las carencias materiales. Siempre encuentra belleza en los pequeños detalles: el sonido del viento entre los árboles, los colores de un atardecer o incluso las formas de las nubes que ve desde su ventana. Rota. Su madre dice que tiene un alma vieja, como si su sabiduría viniera de algo más grande que él mismo. A pesar de las adversidades, Lucas no se deja vencer por el resentimiento. Nunca culpa a nadie por su situación y, en cambio, cree que la vida siempre tiene algo que enseñar. Este optimismo, aunque parece ingenuo, tiene una profundidad que conmueve a quienes lo escuchan. Cuando habla, lo hace con una serenidad que desarma incluso a los adultos más endurecidos. En el barrio, Lucas es conocido por su generosidad. Comparte lo poco que tiene, ya sea un trozo de pan o un juego improvisado, con los otros niños de la zona. A menudo les cuenta historias que inventa, historias de héroes que superan dificultades y encuentran la felicidad. Para ellos, Lucas no es solo un amigo, es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Lucas es mucho más que un niño en circunstancias difíciles, es un símbolo de resiliencia, de la capacidad humana de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros.
Su vida, aunque humilde, está llena de una riqueza que no se puede medir en dinero. Y esa riqueza, que Adrián apenas comenzaba a vislumbrar, estaba a punto de cambiarlo todo. Cuando Adrián volvió al barrio unos días después, no sabía exactamente qué buscaba. Quizás quería respuestas, o tal vez solo deseaba entender por qué aquel niño había quedado grabado en su mente. Lo encontró en el mismo lugar, sentado en el bordillo, con el cuaderno apoyado en las rodillas y un lápiz que parecía tan gastado como sus zapatos. Adrián respiró hondo y se acercó. ¿Puedo sentarme?, preguntó, sorprendido por lo extraño que le sonaba su propia voz en ese contexto. Lucas lo miró de reojo, sin dejar de dibujar, y respondió con un leve movimiento de cabeza. No había desconfianza en sus ojos, solo una calma que descolocaba al millonario. Adrián se sentó a su lado, incómodo con el silencio, hasta que finalmente señaló el cuaderno. ¿Sigues dibujando ese lugar bonito? Lucas soltó una pequeña risa, como si aquella pregunta fuera la más sencilla del mundo. No, hoy dibujo cómo me imagino que sería volar. Levantó el cuaderno, mostrando un dibujo de un niño con alas, surcando un cielo despejado. Adrián observó los trazos simples, pero llenos de significado. Por primera vez en años, algo tan pequeño y ajeno a su mundo logró captar completamente su atención. ¿Por qué volar?, preguntó genuinamente curioso. Lucas dejó el lápiz sobre el cuaderno y levantó la vista hacia el cielo. Porque cuando vuelas, puedes ver todo desde arriba, y todo parece más pequeño, menos complicado, y también porque volar es libertad. Aquellas palabras, dichas con una naturalidad aplastante, dejaron a Adrián sin saber qué responder. Libertad. Una palabra que él mismo no había pronunciado en años. Para Adrián, la libertad siempre había estado ligada al dinero, al poder de hacer lo que quisiera cuando quisiera. Pero en ese momento, frente a aquel niño, comenzó a cuestionar si realmente sabía lo que significaba. La conversación continuó, cada pregunta llevando a respuestas que parecían simples, pero que calaban profundamente. Lucas habló de cómo imaginaba un mundo donde todos tuvieran lo suficiente para vivir bien, donde las personas fueran más amables unas con otras. Adrián, acostumbrado a discursos corporativos llenos de cifras y estrategias, quedó impresionado por la claridad y profundidad de las ideas del niño. ¿Y tú?, preguntó Lucas de repente, girándose hacia Adrián. ¿Yo qué?, respondió, confundido por la pregunta inesperada. ¿Cuál es tu sueño? Adrián se quedó mudo. Era una pregunta que nadie le había hecho en mucho tiempo. Había pasado tanto tiempo persiguiendo metas financieras, construyendo su imperio, que no sabía cómo responder. Después de un silencio incómodo, se limitó a decir, no lo sé. Lucas lo miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. Es raro, ¿no?, que alguien con tanto no sepa lo que quiere. Aquellas palabras, dichas sin intención de herir, impactaron a Adrián como un martillazo. No había crítica, ni burla en la voz del niño, solo una verdad sencilla y desnuda que era imposible ignorar. Por primera vez en mucho tiempo, Adrián se sintió vulnerable, expuesto frente a alguien que no tenía absolutamente nada que perder. Cuando finalmente se levantó para marcharse, Adrián le extendió la mano a Lucas, como si quisiera agradecerle, algo que no sabía cómo poner en palabras. «Volveré», dijo casi como una promesa. Lucas sonrió, esa sonrisa que parecía contener toda la esperanza del mundo. «Aquí estaré». Adrián regresó al barrio varias veces en las semanas siguientes. Lo que comenzó como una simple curiosidad se transformó en una necesidad inexplicable. Cada conversación con Lucas le abría una ventana a un mundo que había ignorado durante años. Sin embargo, nada lo preparó para el día en que el niño le ofreció la lección que cambiaría su vida para siempre. Era una tarde tranquila, y Adrián encontró a Lucas sentado en el mismo bordillo, esta vez jugando con su hermana menor. La niña, de unos 5 años, reía mientras él le hacía figuras con hojas y ramas recogidas del suelo. Adrián se acercó con una pequeña bolsa de bocadillos, un gesto que, aunque insignificante para él, significaba mucho para ellos. Lucas lo recibió con su sonrisa habitual,
pero esa tarde parecía más pensativo. ¿Todo bien?, preguntó Adrián sentándose junto a él. Lucas asintió, pero luego, tras unos segundos, habló con una seriedad que no era propia de un niño de su edad. «¿Sabes, Adrián? Mi mamá siempre dice que las cosas más valiosas no se pueden comprar. Yo al principio no lo entendía, pero ahora creo que tiene razón». Adrián, intrigado, lo miró con atención. «¿Qué cosas son esas?», preguntó como si buscara una respuesta que él mismo había perdido. Lucas levantó la vista al cielo, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. «El tiempo que pasas con alguien, una sonrisa, una historia bonita, esas cosas no. Cuestan dinero, pero son las que te hacen sentir que tienes todo». La frase resonó en la mente de Adrián como un eco interminable. Durante años había medido su vida en base a cifras, ingresos, inversiones, propiedades. Todo su tiempo estaba dedicado a acumular, a construir un imperio que en teoría debía garantizar su felicidad. Sin embargo, en ese momento, sentado en una acera con un niño que apenas tenía lo necesario para sobrevivir, se dio cuenta de que había perdido algo esencial. «¿Y qué pasa si no tienes tiempo para esas cosas?», preguntó Adrián, casi como un susurro. Lucas lo miró con una expresión seria pero llena de empatía. «Siempre hay tiempo, solo que a veces no sabemos verlo porque estamos ocupados con otras cosas». Aquella respuesta dejó a Adrián completamente desarmado. Lucas no estaba hablando de teorías ni de grandes lecciones filosóficas. Sus palabras eran tan simples como profundas y contenían una verdad que Adrián no había querido enfrentar. Toda su vida había estado ocupada con otras cosas. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Adrián, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. Observó a Lucas volver a jugar con su hermana, su risa llenando el aire como una melodía. Aquel niño, que no tenía riquezas materiales, parecía poseer una plenitud que él, con toda su fortuna, no podía comprar. Cuando Adrián finalmente se despidió esa tarde, lo hizo con una mezcla de gratitud y desconcierto. Las palabras de Lucas seguían girando en su mente, como un rompecabezas que intentaba resolver. Aquel niño le había ofrecido algo invaluable, una perspectiva que nunca habría encontrado en las reuniones de juntas ni en las páginas de sus contratos. Esa noche, en la soledad de su mansión, Adrián se sentó frente a una ventana, mirando el horizonte. Las palabras de Lucas seguían resonando. «Siempre hay tiempo». Por primera vez, se preguntó cómo había llegado a un punto en su vida donde necesitaba que un niño le recordara algo tan básico y a la vez tan trascendental. Lucas no solo le había dado una lección, le había ofrecido una llave para abrir, una puerta que él mismo había cerrado hacía mucho tiempo, y Adrián, aunque no lo sabía aún, estaba a punto de comenzar una transformación que cambiaría su vida para siempre. Aquella noche, Adrián Ferrer no pudo dormir. Las palabras de Lucas giraban en su mente como un eco incesante. «Siempre hay tiempo». La simplicidad de esa frase, pronunciada por un niño con tan poco, parecía arrancar las capas de una vida que él mismo había construido con tanto esfuerzo. En el silencio de su mansión, rodeado de objetos de lujo, Adrián sintió una desconexión tan abrumadora que por primera vez en años dejó escapar un suspiro de agotamiento emocional. El millonario se levantó temprano, como de costumbre, pero algo era diferente. Frente al espejo, se vio a sí mismo con otros ojos. Su reflejo ya no era el de un hombre seguro y poderoso, sino el de alguien que había perdido el rumbo. Mientras ajustaba su corbata, recordó cómo Lucas lo había mirado con empatía, como si viera algo en él que ni siquiera él mismo podía reconocer. Esa mañana, en su despacho, Adrián intentó sumergirse en su rutina habitual. Revisó informes, atendió llamadas, incluso cerró un acuerdo millonario. Pero en cada pausa, la voz de Lucas volvía a surgir implacable. «El tiempo que pasas con alguien, una sonrisa». Aquellas palabras tan sencillas parecían opacar los números y logros que hasta entonces habían definido su existencia. En medio de una reunión con sus socios,
Adrián cometió un error que jamás habría imaginado. Se distrajo. Su mente, siempre enfocada en estrategias y resultados, divagó hacia las calles del barrio donde vivía Lucas, hacia el cuaderno de dibujos, hacia la risa de la hermana pequeña del niño. Fue un instante breve, pero suficiente para desestabilizarlo. Sus socios lo notaron, pero él, por primera vez, no intentó justificarse. Esa tarde, Adrián se sentó en su oficina, mirando la ciudad desde el piso más alto de su rascacielos. Las luces y el bullicio parecían tan distantes como irreales. Se preguntó cuánto tiempo había pasado, sin detenerse a observar, sin realmente ver lo que había a su alrededor. Era como si durante años hubiera estado mirando a través de un cristal oscuro que ahora comenzaba a despejarse. El impacto de la lección de Lucas fue como una grieta que se expandía en las estructuras de su vida. Adrián se dio cuenta de que había construido un imperio, pero había olvidado construir conexiones, momentos, recuerdos que no estuvieran atados al dinero. Sentía una mezcla de culpa y asombro. ¿Cómo un niño con tan poco podía tener tanta claridad sobre lo que realmente importaba? Aquella noche, por primera vez, Adrián rompió con su rutina. Apagó su móvil antes de la medianoche, algo impensable para él, y se permitió sentarse en el jardín de su mansión bajo un cielo estrellado. El aire frío le recordó algo que había olvidado, el simple placer de sentir, de estar presente. Aunque no tenía respuestas claras, sabía que algo debía cambiar. El millonario estaba acostumbrado a actuar rápido, a resolver problemas con eficacia. Pero esta vez, la solución no era un plan estratégico ni un cheque generoso. Era algo mucho más complejo, un cambio en su forma de ver el mundo. Mientras la noche avanzaba, Adrián supo que las palabras de Lucas no eran solo una lección, eran un desafío. ¿Podría él, un hombre atrapado en el peso de su éxito, aprender a vivir de una manera diferente? En los días siguientes, Adrián Ferrer no podía evitar reflexionar sobre su vida con una intensidad que jamás había experimentado. Era como si, de repente, un velo hubiera caído, permitiéndole ver su mundo bajo una luz completamente distinta. Mientras revisaba contratos o asistía a reuniones, una pregunta le rondaba la cabeza. ¿Esto es todo? Adrián comenzó a recordar momentos de su pasado que había enterrado bajo el peso de su éxito. Pensó en su infancia, cuando las cosas eran más simples. En aquellos días, sus padres no tenían grandes fortunas, pero había risas en casa, y las cenas familiares eran un ritual inquebrantable. Se preguntó en qué momento había cambiado esa conexión por un calendario repleto y un corazón vacío. Las palabras de Lucas no eran solo una verdad, eran un espejo. Adrián se vio reflejado en aquel niño que dibujaba paisajes soñados porque no tenía otro refugio. Pero, a diferencia de Lucas, él había dejado de soñar hacía años. Había construido una vida enfocada en objetivos concretos, pero había perdido la capacidad de imaginar, de disfrutar los momentos más sencillos. Una tarde, mientras observaba la vista desde su rascacielos, Adrián se dio cuenta de algo crucial. Su éxito no lo había hecho libre, como siempre había creído. Al contrario, lo había atado a una rutina implacable, a una constante búsqueda de más, sin detenerse a valorar lo que ya tenía. Por primera vez, entendió que su riqueza era una jaula de oro que él mismo había construido. Estas reflexiones lo llevaron a replantearse las prioridades que habían guiado su vida. Se preguntó cuánto tiempo había dedicado a construir relaciones significativas. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó realmente a alguien sin pensar en los beneficios que esa conversación podía traerle? El silencio que siguió a estas preguntas fue una respuesta contundente. Por las noches, la soledad de su mansión se volvía casi insoportable. Los espacios diseñados para impresionar ahora le parecían vacíos, carentes de alma. Las paredes de mármol, las obras de arte, los muebles de diseñador, todo carecía de sentido cuando no había nadie con quien compartirlo. Adrián comenzó a comprender que la verdadera riqueza no estaba en los objetos, sino en las personas. Una noche, sentado en su despacho, Adrián abrió un cuaderno en blanco. Era un gesto simbólico, inspirado por Lucas
y su cuaderno de dibujos. En la primera página escribió una pregunta que lo había perseguido durante días. ¿Qué significa realmente ser feliz? No tenía la respuesta, pero sabía que quería encontrarla y que esa búsqueda sería más valiosa que cualquier contrato que hubiera firmado. Adrián también comenzó a reflexionar sobre el impacto que había tenido en la vida de los demás. Sus empresas generaban empleos, pero ¿realmente estaba ayudando a las personas? ¿Su éxito había mejorado el mundo de alguna manera o simplemente había alimentado su propia ambición? Estas preguntas, aunque incómodas, lo impulsaron a mirar hacia adelante con un nuevo propósito. Las reflexiones de Adrián no eran conclusiones definitivas, sino el inicio de un camino que apenas comenzaba. Por primera vez en años se permitió sentirse vulnerable, reconocer sus errores y aceptar que no tenía todas las respuestas. Pero también sintió algo nuevo, una chispa de esperanza, la posibilidad de que aún podía cambiar, de que aún podía redescubrir lo que realmente importaba. Con el paso de los días, Adrián Ferrer comenzó a ver el mundo de manera diferente. Lo que antes eran paisajes borrosos detrás de los cristales de su coche, ahora eran escenas llenas de vida, historias y emociones. Las calles que alguna vez consideró insignificantes se transformaron en un espejo que reflejaba las desigualdades y las conexiones humanas que había ignorado durante tanto tiempo. En su día a día, pequeños detalles adquirieron un significado profundo. Un saludo, una sonrisa, incluso un simple intercambio de palabras con alguien de su equipo, le recordaban las enseñanzas de Lucas. Las cosas más valiosas no se pueden comprar. Adrián notó que, cuanto más se abría a estos momentos, más ligero se sentía, como si el peso de su rutina estuviera desapareciendo lentamente. Una mañana, al entrar en su despacho, algo llamó su atención. En su escritorio, entre montañas de papeles y contratos, descansaba el cuaderno blanco en el que había escrito su pregunta. ¿Qué significa realmente ser feliz? Sin saber por qué, decidió llevarlo consigo durante el día. Cada vez que tenía un momento libre, anotaba pensamientos, ideas y reflexiones. Ese cuaderno, inspirado en el de Lucas, se convirtió en una brújula que lo guiaba hacia una vida más auténtica. Adrián también comenzó a reevaluar su relación con el tiempo. Antes, cada minuto estaba destinado a maximizar su productividad, a cerrar acuerdos y a aumentar sus ganancias. Ahora entendía que el tiempo era mucho más que un recurso, era un regalo. Por primera vez se permitió dedicar horas a cosas que no generaban beneficios tangibles, pero que llenaban su alma. Un paseo por el parque, una llamada inesperada a un viejo amigo, incluso observar el atardecer desde su mansión, adquirieron un valor que antes habría considerado insignificante. La influencia de Lucas también lo llevó a cuestionar sus prioridades. Durante años, su éxito personal había sido lo único que importaba. Pero ahora, con una nueva perspectiva, Adrián comenzó a pensar en cómo podía utilizar sus recursos para generar un impacto positivo en la vida de otros. No se trataba de caridad superficial, sino de crear oportunidades reales, de ofrecer esperanza a quienes más lo necesitaban. Una tarde, mientras observaba la ciudad desde la terraza de su despacho, Adrián se dio cuenta de algo esencial. Su éxito no estaba en sus logros materiales, sino en lo que podía hacer con ellos. Había pasado décadas construyendo una torre de marfil que lo aislaba del mundo, pero ahora estaba listo para descender y conectarse con las personas de una manera genuina. Esta nueva perspectiva no fue un cambio instantáneo, sino un proceso continuo, lleno de pequeñas victorias y momentos de reflexión. Adrián entendió que la felicidad no era un destino, sino una práctica diaria, un compromiso con uno mismo y con los demás. Y, aunque aún tenía mucho que aprender, cada paso en este camino le daba un sentido de propósito que nunca antes había experimentado. Lucas, sin saberlo, había plantado una semilla en el corazón de Adrián. Esa semilla, regada por la introspección y el deseo de cambio, comenzaba a florecer en forma de una vida más plena, más conectada, más real.
La perspectiva de Adrián no solo había cambiado, su alma, que durante años había permanecido adormecida, ahora estaba despierta, lista para abrazar lo que verdaderamente importaba. Adrián Ferrer no tardó en transformar sus reflexiones en acciones. Las lecciones que había aprendido de Lucas lo impulsaron a actuar, a romper el ciclo de apatía que había definido su vida durante años. Su primer paso fue regresar al barrio donde vivía el niño. Esta vez, no como un espectador, sino como alguien dispuesto a escuchar y a tender una mano genuina. Una tarde, con ropa sencilla y sin su habitual séquito de asistentes, Adrián caminó por las mismas calles donde había conocido a Lucas. Lo encontró dibujando, como siempre, junto a Pinsu, su hermana menor. Cuando Lucas lo vio, le dedicó una sonrisa que parecía iluminar el entorno. Adrián se sentó junto a ellos, pero esta vez no llegó con preguntas, sino con algo más concreto. «He estado pensando mucho en lo que me dijiste sobre las cosas valiosas», dijo Adrián mirando al niño con una mezcla de gratitud y humildad. Lucas lo observó con curiosidad, mientras su hermana jugaba con un pequeño peluche que Adrián había traído como regalo. «Quiero ayudar», continuó Adrián, «pero no quiero hacerlo solo por hacerlo. Quiero aprender de ti y de otros como tú qué es lo que realmente necesitan». Lucas, que a pesar de su corta edad, parecía entender la seriedad de las palabras, asintió lentamente. Para Adrián, aquella conversación fue el inicio de un compromiso que iba mucho más allá de un simple acto de caridad. Comprendió que ayudar no significaba imponer soluciones, sino trabajar junto a las personas para construir algo que realmente marcara la diferencia. En las semanas siguientes, Adrián utilizó sus recursos para establecer un programa comunitario en el barrio de Lucas. Pero esta vez, en lugar de simplemente donar dinero, se involucró personalmente. Organizó reuniones con las familias locales, escuchó sus historias y diseñó iniciativas que respondieran a sus necesidades reales: acceso a educación, espacios seguros para los niños y apoyo para los adultos que buscaban empleo. El impacto de estas acciones fue inmediato. El barrio, antes marcado por la desesperanza, comenzó a transformarse. Los niños, incluidos Lucas y su hermana, ahora tenían un centro donde podían aprender, jugar y soñar sin las limitaciones que antes los asfixiaban. Las familias encontraron en Adrián no solo un benefactor, sino un aliado dispuesto a caminar junto a ellos. A nivel personal, Adrián también comenzó a hacer cambios significativos. Redujo sus horas de trabajo, delegando responsabilidades que antes monopolizaban su tiempo. Esto le permitió dedicar más atención a las cosas que realmente importaban. Se reconectó con viejas amistades, inició proyectos creativos que había postergado durante años y, sobre todo, comenzó a valorar los momentos simples que antes pasaban desapercibidos. Sin embargo, la acción más simbólica fue algo pequeño, pero profundamente significativo. Adrián guardó su reloj de lujo y comenzó a usar uno sencillo que le regaló un niño del barrio como agradecimiento. Para él, ese gesto representaba una nueva forma de medir el tiempo, no por su costo, sino por la calidad de los momentos vividos. Lucas, por su parte, siguió siendo una fuente constante de inspiración. Sus dibujos, cada vez más coloridos y llenos de esperanza, se convirtieron en un recordatorio de por qué Adrián había decidido cambiar. En una ocasión, el niño le regaló uno de sus dibujos, un paisaje lleno de casas, jardines y cielos despejados, acompañado de un mensaje sencillo: «Gracias por hacer realidad los sueños». Adrián sabía que este era solo el comienzo. Las acciones inmediatas eran importantes, pero el verdadero desafío estaba en mantener ese compromiso a largo plazo, en asegurarse de que las lecciones de Lucas no fueran solo un episodio, sino una guía constante en su vida. La lección que Lucas le había dado a Adrián trascendía su experiencia personal. Era un recordatorio universal de que, en un mundo cada vez más acelerado y materialista, las cosas más importantes son aquellas que no se pueden medir ni comprar. Para Adrián, aquella revelación había sido transformadora, pero también comprendió que era una verdad aplicable a todos, sin importar su contexto o condición.
A menudo las personas buscan la felicidad en el lugar equivocado, creyendo que está al final de una larga lista de logros o en la acumulación de bienes materiales. Adrián, con toda su fortuna y éxito, era el ejemplo perfecto de esta búsqueda vacía. Sin embargo, Lucas le enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en cómo vives y a quién eliges impactar con tus acciones. La lección también subrayaba el valor de la simplicidad. En un mundo que celebra el exceso y la ostentación, Lucas, con su cuaderno de dibujos y su capacidad de encontrar belleza en lo cotidiano, se había convertido en un símbolo de resistencia contra esta mentalidad. Sus palabras no eran solo un consejo para Adrián, sino una invitación para que todos reflexionaran sobre lo que realmente importa. Adrián comenzó a compartir esta lección en su círculo social y profesional. En reuniones con otros empresarios, se atrevió a hablar de algo que pocos mencionaban: la desconexión que viene con el éxito mal entendido. Usó su propia historia como ejemplo, admitiendo cómo había perdido de vista lo esencial. Para muchos, estas palabras fueron inesperadas, pero también inspiradoras. La relevancia de la lección no radicaba solo en su profundidad, sino en su accesibilidad. No requería grandes recursos ni logros extraordinarios para aplicarla. Todos, sin importar su situación, podían encontrar tiempo para apreciar un momento, para sonreír a un extraño o para detenerse a escuchar a alguien que necesitaba ser oído. Era un recordatorio de que las pequeñas acciones tienen un impacto que puede trascender lo inmediato. Adrián también comprendió que la lección de Lucas llevaba consigo una advertencia implícita. La vida es finita y el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Cada día que se pasa persiguiendo metas superficiales es un día que no se recuperará. Este pensamiento lo motivó a vivir con más intención, buscando no solo acumular experiencias, sino darles significado. La transformación de Adrián no fue algo aislado. Su historia comenzó a inspirar a otros, demostrando que incluso las personas más alejadas de los problemas cotidianos pueden aprender de quienes enfrentan desafíos con valentía y esperanza. Lucas, con su sabiduría simple pero poderosa, había tocado una fibra que resonaba en todos los que escuchaban su historia. Finalmente, la lección de Lucas trascendió al mismo Adrián. Era un llamado a mirar más allá de las apariencias, a buscar la humanidad en lugares inesperados y a reconocer que las voces más pequeñas pueden tener los mensajes más importantes. Adrián entendió que no era solo un alumno en esta historia, sino también un mensajero que debía llevar la lección a otros. Para Adrián Ferrer, la humildad no era un concepto desconocido, pero hasta entonces había sido algo que veía desde la distancia, como una virtud admirable en otros, pero innecesaria en su propio camino. Sin embargo, Lucas, con su inocencia y sabiduría, le mostró que la humildad no es una elección para los débiles, sino una herramienta poderosa que permite reconectar con lo esencial de la vida. Adrián empezó a entender que su arrogancia no era más que un mecanismo de defensa, un escudo que había construido para protegerse de la vulnerabilidad. Había pasado años proyectando una imagen de fuerza y autosuficiencia, creyendo que admitir debilidades o buscar ayuda era un signo de fracaso. Pero Lucas, sin intención de hacerlo, rompió ese escudo con su mirada y sus palabras simples pero certeras. La humildad, pensó Adrián, no era renunciar a sus logros, sino reconocer que esos logros no lo definían completamente. Durante años, se había identificado exclusivamente como un hombre de éxito, midiendo su valor por lo que poseía y controlaba. Ahora, se daba cuenta de que el verdadero éxito no estaba en su riqueza material, sino en cómo usaba esa riqueza para marcar una diferencia en la vida de los demás. La transformación de Adrián también lo llevó a adoptar una postura más abierta hacia quienes lo rodeaban. Antes, las relaciones en su vida eran superficiales, basadas en intereses mutuos o en la necesidad de mantener una fachada profesional. Ahora, se esforzaba por escuchar realmente a las personas, sin juzgarlas ni asumir que sabía más que ellas. Lucas le había enseñado que todos, incluso los más pequeños y olvidados, tienen algo valioso que aportar.
La humildad también le permitió aceptar sus errores, algo que antes habría considerado inadmisible. Adrián reconoció que su desconexión no era solo el resultado de su éxito, sino de sus propias decisiones. Admitirlo, aunque doloroso, fue liberador. Le permitió comenzar de nuevo, no como un empresario intocable, sino como un hombre dispuesto a aprender y crecer. Esta nueva actitud también transformó su forma de liderar. En lugar de imponer su visión, Adrián empezó a buscar la colaboración de su equipo y a valorar sus aportaciones. Descubrió que la humildad en el liderazgo no solo fortalece a quienes lo rodean, sino que también genera un impacto más duradero y significativo. Su empresa, que antes era un reflejo de su ego, comenzó a convertirse en un espacio donde el propósito y la empatía eran tan importantes como los resultados financieros. A nivel personal, la humildad le devolvió algo que había perdido hacía mucho tiempo: la capacidad de disfrutar las cosas simples. Ya no necesitaba grandes logros para sentirse completo. Una conversación sincera, un gesto amable o incluso el simple acto de sentarse al sol con una taza de café ahora le brindaban una felicidad que nunca había experimentado. Lucas, con su forma de ser, se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de mantener los pies en la tierra, de no perder de vista lo que realmente importa. Adrián entendió que la humildad no era un destino, sino un camino que debía recorrer todos los días, un recordatorio de que siempre hay algo nuevo que aprender, algo más que dar, y alguien a quien escuchar. Lucas no era solo un niño de un barrio olvidado, se había convertido en un símbolo de algo mucho más grande. Para Adrián, y quizás para cualquiera que hubiera escuchado su historia, Lucas representaba la esencia de la humanidad, la capacidad de soñar, de resistir y de encontrar esperanza en los lugares más inesperados. Su mirada, siempre cargada de curiosidad y sabiduría, parecía decir que a pesar de las dificultades, siempre hay una forma de mirar hacia adelante. Lucas era la personificación de la resiliencia. Vivía en un entorno donde cada día era un desafío, pero eso no lo definía. Sus dibujos, sus historias y su risa eran una prueba de que la adversidad no tiene que apagar la luz de la esperanza. Para Adrián, el niño representaba una verdad que había ignorado durante años: el valor de luchar por algo más grande que uno mismo, incluso cuando las circunstancias son abrumadoras. También simbolizaba la pureza de los valores simples. Mientras Adrián había pasado décadas persiguiendo metas grandiosas y acumulando bienes materiales, Lucas encontraba alegría en cosas tan pequeñas como un lápiz y un cuaderno. Para él, la felicidad no dependía de lo que poseía, sino de lo que podía imaginar, crear y compartir. Esta simplicidad era un contraste poderoso con la complejidad innecesaria de la vida de Adrián, y le mostró que las respuestas más profundas a menudo están en las cosas más básicas. Lucas también representaba la sabiduría inesperada que a menudo ignoramos. En un mundo donde se valora más la experiencia, los títulos y los logros, Lucas, un niño sin recursos ni educación formal, había sido capaz de enseñar una lección que ningún libro ni curso de liderazgo podría ofrecer: su capacidad para hablar con claridad y profundidad sobre temas universales como la felicidad, el tiempo y la conexión humana. Era un recordatorio de que el conocimiento no siempre viene de las fuentes más obvias. El niño también simbolizaba la intersección entre dos mundos que rara vez se tocan: el de los poderosos y el de los olvidados. Adrián entendió que Lucas no solo le había dado una lección personal, sino que también era una representación de todas aquellas voces que rara vez son escuchadas, pero que tienen mucho que decir. El encuentro con Lucas le mostró que la riqueza no solo debe servir para acumular, sino para tender puentes, para crear conexiones entre estos dos mundos. Para Adrián, Lucas era un faro de autenticidad, en un entorno donde la honestidad y la transparencia a menudo se sacrifican en nombre del éxito. Lucas le había mostrado la importancia de vivir con integridad. Su forma de hablar, de actuar y de enfrentar la vida era una lección constante de cómo mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando todo parece estar en contra.
Finalmente, Lucas representaba el potencial de transformación. Su presencia había sido el catalizador que cambió por completo la perspectiva de Adrián, demostrando que incluso los encuentros más fugaces pueden tener un impacto profundo. El niño era un recordatorio de que cada persona tiene el poder de influir en los demás, no importa cuán pequeña o insignificante parezca su posición en el mundo. En resumen, Lucas no era solo un niño, era un símbolo de esperanza, sabiduría y humanidad. Representaba la posibilidad de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay luz. Para Adrián, y para cualquiera dispuesto a escuchar, Lucas era la prueba de que las grandes lecciones de la vida a menudo vienen de las fuentes más inesperadas. La lección que Lucas le dio a Adrián Ferrer no solo cambió su vida, sino que dejó un impacto duradero que trascendió a los dos. Adrián, transformado por la sabiduría simple pero poderosa del niño, tomó la decisión de convertir esa experiencia en algo más que una historia personal. Quería que el cambio que había experimentado no terminara en él, sino que continuara, tocando la vida de muchos otros. El primer paso de Adrián fue institucionalizar su compromiso. Creó una fundación dedicada a apoyar comunidades vulnerables, con un enfoque especial en la educación y el desarrollo de niños como Lucas. Pero, a diferencia de muchas iniciativas filantrópicas, esta no era solo un esfuerzo superficial. Adrián se involucró personalmente, asegurándose de que las voces de las personas a las que ayudaba fueran escuchadas y que sus verdaderas necesidades fueran atendidas. El barrio donde vivía Lucas fue el punto de partida. Allí, Adrián impulsó proyectos que revitalizaron el área: escuelas, espacios recreativos y talleres para los padres. Pero más allá de las infraestructuras, la fundación fomentó la conexión humana, creando redes de apoyo donde antes solo había aislamiento. En poco tiempo, el cambio era palpable. Las risas de los niños llenaban las calles, y las familias comenzaron a recuperar un sentido de esperanza que parecía perdido. El legado de la lección de Lucas también impactó a Adrián en su vida profesional. En sus empresas implementó programas de responsabilidad social que iban más allá de la fachada corporativa. Fomentó una cultura de empatía, donde los empleados no solo eran valorados por su productividad, sino también por sus aportes como seres humanos. Adrián descubrió que este enfoque no solo mejoraba la moral, sino que también fortalecía el sentido de propósito de todos los involucrados. La historia de Adrián y Lucas comenzó a extenderse, inspirando a otros. En eventos y conferencias, Adrián compartía su experiencia, no para ganar admiración, sino para animar a otros a mirar más allá de sus privilegios y buscar formas de ayudar. Cada vez que hablaba, mencionaba a Lucas como la chispa que encendió ese cambio, recordando a su audiencia que las grandes lecciones de la vida suelen venir de los lugares más inesperados. Lucas, por su parte, siguió siendo una figura central en la vida de Adrián. El niño continuaba dibujando, soñando y creciendo en un entorno que ahora le ofrecía más oportunidades. Sus dibujos, que alguna vez fueron un escape de la realidad, ahora reflejaban un mundo lleno de posibilidades reales. Lucas se convirtió en un ejemplo vivo de lo que puede lograrse cuando alguien cree en ti y te da una oportunidad. Con el tiempo, Adrián se dio cuenta de que la lección de Lucas no era solo para él, sino para el mundo entero. Era un recordatorio de que, en una sociedad donde el éxito a menudo se mide por logros externos, las verdaderas victorias están en las conexiones humanas y en el impacto positivo que dejamos en los demás. El legado de aquella lección se convirtió en algo más grande que un cambio personal. Fue una llamada a la acción, una invitación a todos los que escucharon la historia de Lucas y Adrián a reflexionar sobre sus propias vidas y a buscar formas de marcar una diferencia. Porque, como Adrián había aprendido, a veces las mayores riquezas no están en lo que poseemos, sino en lo que compartimos. La historia de Adrián y Lucas nos recuerda algo esencial. Las mayores lecciones de la vida no siempre provienen de lugares de prestigio, sino de momentos inesperados y de personas que, a primera vista, podrían parecer insignificantes.
Pero ¿cuántas veces dejamos pasar estas oportunidades porque estamos demasiado ocupados, demasiado ensimismados o simplemente demasiado desconectados? Ahora te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que te detuviste a escuchar realmente a alguien? ¿Has permitido que la voz de alguien diferente a ti te toque el corazón? Muchas veces el ruido de nuestras propias preocupaciones nos impide ver las verdades que están justo frente a nosotros. Quizás, como Adrián, es hora de detenernos y prestar atención. La lección de Lucas es universal. Lo que realmente importa no se mide en cifras, títulos o bienes materiales. Se mide en los momentos que compartimos, en las sonrisas que provocamos y en las conexiones que construimos. ¿Cuánto tiempo has dedicado hoy a aquello que no puede comprarse, pero que da sentido a tu vida? También es un recordatorio de que el cambio no siempre comienza con grandes gestos. A veces, una conversación, una acción pequeña o incluso una simple sonrisa pueden encender una chispa que transforma no solo tu vida, sino también la de los demás. ¿Qué estás haciendo hoy que podría ser esa chispa para alguien? Lucas representa la sabiduría de la vida simple, el poder de soñar a pesar de las circunstancias y la capacidad de enseñar, incluso desde la posición más humilde. Pero su historia no tiene que ser única. ¿Y si todos buscáramos aprender de quienes nos rodean? ¿Qué podríamos descubrir si nos atreviéramos a mirar más allá de las apariencias? Este es un llamado a la reflexión, pero también a la acción. No esperes a que sea demasiado tarde para valorar lo que realmente importa. Mira a tu alrededor, escucha, aprende y sobre todo, actúa. Como Lucas le enseñó a Adrián, siempre hay tiempo para empezar de nuevo, para cambiar el rumbo, para construir algo que realmente valga la pena. Entonces, te dejo con esta pregunta. ¿Qué lección estás dispuesto a aprender hoy y de quién? Porque las respuestas que encuentres podrían cambiar no solo tu vida, sino también el mundo de alguien más. La historia de Adrián y Lucas no es solo un relato de transformación personal. Es un recordatorio poderoso de que, en el corazón, de las experiencias humanas más simples, yace la verdadera riqueza de la vida. Adrián, un hombre que lo tenía todo, descubrió que lo más valioso no estaba en su mansión ni en sus cuentas bancarias, sino en las lecciones que un niño, con nada más que un lápiz y un cuaderno, podía ofrecerle. Todos enfrentamos momentos que nos invitan a detenernos, a mirar más allá de nuestras preocupaciones y a reevaluar lo que realmente importa. A veces, esas invitaciones vienen de personas como Lucas, inesperadas, aparentemente pequeñas, pero capaces de impactar nuestras vidas de manera profunda. ¿Cuántas de esas lecciones habrás dejado pasar? La vida es un mosaico de momentos y algunos de ellos tienen el poder de redirigir nuestro camino. Adrián no buscaba un cambio cuando conoció a Lucas, pero lo encontró porque permitió que su corazón, endurecido por años de éxito superficial, se abriera a algo nuevo. Este es un llamado a todos nosotros. No dejemos que el ritmo frenético de nuestra vida nos robe la oportunidad de conectar, de aprender, de transformar. A veces los héroes no llevan capa ni viven en mansiones. A veces son niños en una esquina soñando con un mundo mejor. Y esas pequeñas voces, si estamos dispuestos a escucharlas, pueden mostrarnos el camino hacia una vida más plena y auténtica. Como Lucas le enseñó a Adrián, el tiempo que dedicamos a los demás, las sonrisas que damos y los momentos que compartimos son los verdaderos tesoros de nuestra existencia. Entonces, ¿qué harás con esta historia? ¿Te permitirá reflexionar sobre tus propias prioridades? ¿Te inspirará a buscar conexiones más profundas, a dar un paso más allá de lo superficial? Porque, como Lucas enseñó, siempre hay tiempo para cambiar, para ser mejor, para dejar un legado que importe de verdad. Y si alguna vez te sientes perdido, recuerda, la respuesta a las preguntas más grandes de la vida no siempre está en los lugares altos, sino en los corazones humildes de quienes nos rodean. Solo hace falta abrir los ojos, escuchar y actuar. Porque, a fin de cuentas,
Las mayores riquezas no están en el bolsillo, sino en el corazón. La historia de Adrián y Lucas nos enseña que la vida, con toda su complejidad, a menudo encuentra sentido en los gestos más simples y en las personas más inesperadas. A través de la humildad y la apertura, Adrián descubrió que el verdadero éxito no se mide por lo que posees, sino por la huella que dejas en los demás. Lucas, con su inocencia y sabiduría, no solo transformó al millonario, sino que nos recuerda a todos que las mayores lecciones de la vida están al alcance de quienes se detienen a escuchar. Así que ahora la pregunta es para ti. ¿Estás dispuesto a abrir los ojos y el corazón? Porque como Adrián aprendió, el momento para cambiar y valorar lo que realmente importa siempre es ahora. Y quizá, como él, encuentres en los lugares más simples las respuestas que llevas tanto tiempo buscando.